¿Alguna vez has notado que en tiempos difíciles, algunos lo pierden todo, mientras que otros logran atravesar la tormenta casi intactos? No es suerte, no es un privilegio, y definitivamente no es velocidad. Hay una sabiduría silenciosa que protege la riqueza cuando el ruido del mundo anuncia crisis, miedo y escasez. La mayoría cree que la prosperidad depende de cuánto se gana, pero los antiguos sabían algo más profundo. Lo que sostiene la riqueza no es el dinero, sino el discernimiento que la protege. En periodos de inestabilidad, no es el mayor activo el que sobrevive, sino la mente más preparada. El oro puede desaparecer. Sabiduría, no. Vivimos en una época en la que las decisiones apresuradas destruyen años de trabajo. La gente vende presa del pánico, gasta por ansiedad y reacciona por miedo. El resultado es siempre el mismo: pérdida, arrepentimiento y un ciclo que se repite. Pero hay otro camino, discreto, firme y casi invisible, tomado por quienes aprendieron a construir antes de la crisis y a proteger durante ella. Este video no trata sobre hacerse rico rápidamente. Se trata de no perder lo construido. Se trata de principios antiguos que funcionan cuando los métodos modernos fallan. Sabiduría aplicada a la vida real. Decisiones silenciosas que crean estabilidad cuando todo a su alrededor fluctúa. A lo largo de este viaje, comprenderás por qué la verdadera prosperidad no entra en pánico, no se pavonea y no depende de los aplausos. Se basa en cimientos, en disciplina, en decisiones tomadas cuando nadie está mirando, y sobre todo, en una visión que ve más allá de la hora. Si buscas riqueza con propósito, estabilidad en medio de la presión y claridad en tiempos confusos, quédate conmigo hasta el final. Esto no es solo una reflexión, es una invitación a la madurez financiera y espiritual. Y si este tipo de sabiduría tiene sentido para ti, sigue este viaje con atención. Lo que protege tu riqueza siempre comienza dentro de ti. Hay un tipo de protección que no aparece en los extractos bancarios, pero decide quién sale ileso de las crisis y quién sale perjudicado. Esta protección se llama prudencia. No es miedo, no es parálisis, es la capacidad de pensar antes de actuar, especialmente cuando todos a nuestro alrededor corren en direcciones opuestas. La sabiduría antigua enseña que una crisis nunca es el comienzo del problema, solo revela lo que ya era frágil. Los que viven sin prudencia construyen sobre arena. Cuando sopla el viento, todo cae a la vez. Pero quien pesa sus pasos, evalúa los riesgos y actúa con cautela, construye como quien prepara una casa antes del invierno. No evita la tormenta, pero se mantiene firme cuando llega. En el mundo moderno, la imprudencia se manifiesta de manera sutil. Es una decisión que se toma por impulso, inversión hecha desde la emoción, deuda asumida por vanidad, ir de compras para aliviar la ansiedad. Nada de esto parece grave por el momento, pero la suma de estas opciones crea vulnerabilidades invisibles. La prudencia, en cambio, actúa en silencio. Ella pregunta antes de aceptar, analizar antes de firmar, espere antes de reaccionar. El agricultor sabio no planta solo porque tiene tierra disponible. Observa el clima, la estación, la calidad de la tierra. Sabe que plantar en el momento equivocado es desperdiciar semillas. Esto también funciona con dinero, trabajo y proyectos. La prudencia es elegir el momento adecuado, incluso cuando las prisas prometen recompensas inmediatas. Muchos confunden prudencia con lentitud, pero en realidad es un acelerador estratégico. Quien evita errores avanza más. Quienes escapan de las trampas preservan la energía, los recursos y la paz. En tiempos difíciles, no gana el que corre más rápido, sino el que comete menos errores. Las crisis tienden a castigar a los impulsivos y proteger a los atentos. Mientras unos venden desesperados, otros esperan con claridad. Mientras unos gastan para aliviar el miedo, otros ahorran para cruzar el valle. Esta diferencia no nace del azar, sino de decisiones repetidas a lo largo del tiempo. La prudencia no promete ganancias espectaculares, promete algo más valioso: continuidad. Es lo que impide que una fase difícil se convierta en una ruina permanente.
Es lo que mantiene viva la riqueza cuando muchos la pierden. Y aquí está el punto decisivo. Quienes aprenden a vivir con prudencia antes de la crisis, nunca se sorprenden por ella. Porque, cuando llega el caos, los prudentes no necesitan correr. Él ya está preparado. Y eso nos lleva al siguiente principio, aún más profundo. ¿Qué es lo que realmente sostiene una fortuna cuando el dinero ya no es suficiente? Hay una verdad incómoda que muchos solo aprenden después de perderlo todo. El dinero sin sabiduría no queda. Llega rápidamente, crece por un tiempo, pero desaparece con la misma rapidez. La historia está llena de personas que acumularon fortunas, y aún así, terminaron vacías. El problema nunca fue la falta de recursos, fue la ausencia de discernimiento. La sabiduría funciona como una base invisible. Cuando existe, incluso un poco de dinero se gestiona bien. Cuando falta, ni siquiera en grandes cantidades es suficiente. El oro compra comodidad, pero no compra claridad. Comprar cosas, pero no compra decisiones correctas. Por eso, en tiempos difíciles, el dinero tiende a escapar de manos no preparadas y descansar en manos de quienes piensan antes de actuar. La riqueza rápida seduce porque promete atajos, pero los atajos, casi, siempre ignoran los principios. Y cuando se ignoran los principios, el precio viene después. La sabiduría, por otra parte, requiere paciencia. Le enseña a aprender antes de gastar, a comprender antes de invertir y a reflexionar antes de asumir compromisos. Puede parecer lento al principio, pero al final crea estabilidad. Observe cuántas personas toman decisiones financieras, firman contratos sin leerlos, compran sin planificación, invierten porque se enteraron, gastan para impresionar. Todo esto es oro sin sabiduría, y el oro sin sabiduría se escurre entre tus dedos como arena. Quienes priorizan la comprensión construyen algo más sólido. No se limita a preguntar ¿cuánto puedo ganar?, sino ¿qué puedo perder? ¿Y tiene esto sentido a largo plazo? La sabiduría también protege contra la vanidad. Enseña que la riqueza no es prueba de valor personal, ni garantía de seguridad eterna. Quien entiende esto, no se expone innecesariamente, no hace alarde, no vive para demostrar nada. Vivir para preservar. Vive para apoyar. Vive para atravesar ciclos. En el mundo moderno, valorar la sabiduría significa invertir tiempo en aprender, en observar patrones y en comprender riesgos. Significa buscar orientación antes de tomar grandes decisiones. Significa aceptar que no saberlo todo es parte de la madurez. El sabio no tiene prisa por parecer exitoso. Prefiere estar preparado. Por eso la sabiduría vale más que el oro, porque el oro se puede perder en una decisión equivocada. La sabiduría evita esta decisión. No elimina las dificultades, pero reduce los daños. No garantiza ganancias extraordinarias, pero preserva lo que se ha logrado. Y cuando llega la crisis, porque siempre llega, los que tienen sabiduría no se desesperan. Se adapta, da un paso atrás cuando es necesario y avanza cuando hay claridad, porque entiende algo fundamental. La riqueza es consecuencia de decisiones acertadas repetidas en el tiempo. Y esto nos lleva al siguiente principio, el que transforma la comprensión en resultados concretos. La disciplina silenciosa que lo sustenta todo. Hay una fuerza silenciosa que protege la riqueza cuando todo a su alrededor se vuelve inestable. No aparece en los titulares, no genera aplausos y rara vez se celebra. Esta fuerza se llama disciplina. No la disciplina explosiva de grandes esfuerzos ocasionales, sino la constancia diaria que construye muros invisibles alrededor de la prosperidad. La sabiduría antigua enseña que no es el acontecimiento extraordinario lo que sostiene una vida próspera, sino el hábito ordinario repetido fielmente. Muchos sueñan con la abundancia, pero pocos se comprometen con el proceso que la sustenta. Quieren cosechar sin sembrar, crecer sin esperar, prosperar sin persistir. La disciplina corrige esta ilusión. Ella enseña que cada cosecha requiere tiempo, cuidado y repetición. Mira la hormiga. No trabaja en picos de motivación. No depende de la inspiración. Actúa por constancia. Día tras día lleva pequeñas porciones, preparándose,
para un tiempo que aún no ha llegado. Cuando llega el invierno, no entra en pánico. Ella simplemente sigue adelante. La disciplina funciona así. Ella no reacciona ante el caos porque ya lo ha anticipado. En el mundo financiero, la falta de disciplina es devastadora. Pequeños gastos ignorados, decisiones pospuestas, controles abandonados. Todo esto parece inofensivo de forma aislada, pero con el tiempo, crea brechas por donde entra la escasez. La disciplina cierra estas brechas, establece límites, crea rutinas y se mantiene concentrada cuando la emoción se desvanece. La disciplina no es rigidez ciega, es alineación consciente. Es elegir lo que se debe hacer incluso cuando no hay ganas. Es apegarse al plan cuando el resultado aún no ha aparecido. Se trata de seguir afilando el hacha, incluso cuando no hay ningún árbol a la vista, porque los sabios saben que la preparación precede a la oportunidad. Muchos confunden disciplina con sacrificio excesivo, pero, de hecho, es una forma superior de libertad. Quienes son disciplinados no son esclavos de impulsos, emociones o circunstancias. Él se gobierna a sí mismo, y quienes se gobiernan a sí mismos rara vez pierden lo que han construido. Aquí es donde entra en juego una invitación práctica y silenciosa. Observa tus próximos días. No busques grandes cambios, solo constancia. Pequeñas decisiones tomadas correctamente, repetidas sin estridencias. Este es el camino que pocos valoran, pero todos admiran cuando ven el resultado. La riqueza protegida no nace de un esfuerzo desesperado, sino de una disciplina perseverante. Crece lentamente, se fortalece en el silencio y perdura cuando los tiempos se ponen difíciles. Y cuando la presión aumenta, es esta constancia la que impide tomar decisiones apresuradas, porque quien se ha entrenado para ser constante no se pierde en el caos. Él sigue firme, y es exactamente esta firmeza la que nos lleva al siguiente principio: el control interno que evita que las emociones destruyan en 1900 minutos, algo que tardó años en construirse. Hay un enemigo silencioso que destruye fortunas más rápido que cualquier crisis externa. No proviene del mercado, de la economía ni de las circunstancias. Él nace dentro. La falta de control emocional es responsable de decisiones apresuradas que anulan años de esfuerzo en unos instantes. La sabiduría antigua enseña que quien se gobierna a sí mismo es más poderoso que quien conquista territorios. En tiempos de presión, esta verdad se vuelve evidente. Cuando el miedo domina, vendes en el peor momento. Cuando la codicia habla más fuerte, la gente compra en su mejor momento. Cuando la ansiedad decide, se gasta lo que se debe conservar. Las emociones descontroladas transforman a las personas prudentes en servidores de los impulsos. El problema no es sentir. Las emociones son parte de la condición humana. El problema es permitirles tomar decisiones importantes. Los sabios aprenden a sentir sin reaccionar. Crea un espacio entre el estímulo y la respuesta. En este espacio vive la claridad. Aquí es donde se protege la riqueza. Observe cómo reacciona la mayoría en tiempos difíciles. Las malas noticias generan pánico. Las oscilaciones generan desesperación. Las comparaciones generan prisa. Todo sucede demasiado rápido. Pero aquellos que han aprendido el dominio interior disminuyen la velocidad cuando todos los demás aceleran. No niega la realidad, pero se niega a decidir bajo un torbellino emocional. El control emocional funciona como un escudo invisible. Evita que el miedo impulse malas decisiones y que la euforia produzca excesos. Protege acuerdos, inversiones, relaciones y reputaciones. Muchas pérdidas económicas no se producen por falta de inteligencia, sino por una emoción excesiva en el momento equivocado. En la práctica, el autocontrol se manifiesta en actitudes sencillas. No respondas inmediatamente. No actúes por ira. No decidir cuando tu corazón está agitado. Es saber esperar hasta que la mente esté clara. Los sabios entienden que no es necesario aprovechar todas las oportunidades y que algunas deben ignorarse. Quienes no controlan sus emociones terminan viviendo en ciclos. Avanzar, perder, recuperarse, perder de nuevo.
Quienes desarrollan la paciencia construyen una trayectoria estable, preserva los recursos, evita conflictos innecesarios y mantiene una visión de largo plazo, incluso bajo presión. Hay una clara diferencia entre el rey y el siervo. El sirviente reacciona, el rey gobierna, el sirviente se deja llevar por las circunstancias. El rey elige sus pasos. Esta maestría interior no nace por casualidad, se entrena, día tras día, en pequeñas situaciones. Cuando la presión aumenta, el control emocional evita que todo se desmorone, mantiene la estructura en pie mientras el mundo se balancea. Y es exactamente esta estabilidad interior la que permite algo aún más profundo: planificar sabiamente, incluso cuando el futuro parece incierto, porque solo quien se domina a sí mismo puede ver más allá de la hora. Y eso nos lleva al siguiente principio: la planificación que sostiene la riqueza en el invierno de la vida. Hay quienes confunden planificación con pesimismo, otros lo ven como una falta de fe, pero la sabiduría antigua enseña todo lo contrario. La planificación es un acto de responsabilidad y visión, no de miedo. Quienes hacen planes no esperan lo peor, se están preparando para mantenerse firmes cuando llegue. El invierno no te avisa cuando llega, él simplemente llega, y no te pregunta si estás listo. La diferencia entre atravesarlo con dignidad o dejarse consumir por él radica en las decisiones tomadas mucho antes. Los sabios entienden que la prosperidad no es solo crecer en verano, sino sobrevivir al invierno sin perder estructura. Planificar es ver más allá de la hora, es entender que ciclos existen, tiempos de abundancia y tiempos de estrechez. Los que viven solo para el presente lo gastan todo en verano y pasan hambre en invierno. Quienes planifican construyen reservas silenciosas, no para alardear, sino para sostenerse. Esta es una de las mayores señales de madurez financiera. En el mundo moderno, la falta de planificación se manifiesta de muchas maneras. La gente vive sin gastos claros, asumen compromisos sin una visión de largo plazo, dependen de una única fuente, improvisan constantemente y lo llaman coraje, pero la improvisación continua tiene un alto precio, genera inestabilidad, ansiedad y decisiones reactivas. La planificación funciona como un ancla. Él no detiene las tormentas, pero evita que vosotros os dejéis arrastrar por ellas. Organiza recursos, establece prioridades y crea márgenes de seguridad. No es rigidez, es estructura, y la estructura se sostiene cuando la emoción falla. El agricultor sabio no planta solo pensando en la cosecha inmediata, separa semillas. Él cuida el suelo, piensa en la siguiente estación. Asimismo, quienes planifican no consumen todo lo que ganan. Reserva, distribuye, protege, no por miedo, comprensión. Planificar también es decidir ante la presión. Cuando todo está en calma, la mente ve mejor. Cuando llega la crisis, quienes no lo planearon reaccionan con desesperación. Quien planeó, simplemente ejecuta. Esta diferencia es silenciosa pero decisiva. Existe una falsa espiritualidad que desprecia la planificación, como si confiara actuaría sin preparación, pero la verdadera sabiduría une fe y responsabilidad. Entiende que predecir no es controlar el futuro, es respetarlo. Quien proyecta, construye sobre roca, puede soportar vientos, lluvias y periodos difíciles sin desmoronarse, porque no depende solo de la suerte del momento, sino de la estructura que se fue construyendo a lo largo del tiempo. Y aquí está la conclusión. La planificación no se trata solo de proteger los recursos, sino también de preservar el carácter, la paz y la dignidad. Evita decisiones desesperadas que erosionan los valores. Apoya las decisiones éticas cuando la situación se pone difícil, pero ninguna estructura permanece en pie si la base es corrupta. Así que el siguiente principio es aún más profundo: la integridad como la caja fuerte invisible que protege la riqueza cuando nadie está mirando. Existe un tipo de protección que no se puede comprar, subcontratar ni simular. No aparece en contratos ni en números, pero sostiene todo cuando aumenta la presión. Esta protección se llama integridad. Es la caja fuerte invisible que almacena la riqueza cuando nadie mira
Y cuando las tentaciones surgen disfrazadas de oportunidades, muchos creen que la integridad es solo una virtud moral. La sabiduría antigua revela algo más práctico. La integridad es una estrategia a largo plazo. Aquellos que negocian sin él pueden incluso ganar rápidamente, pero pierden apoyo. Quienes construyen con él avanzan más lentamente, pero permanecen. En tiempos difíciles, esta diferencia se hace evidente. La falta de integridad se corroe lentamente. Una concesión aquí, una justificación allá, una pequeña desviación que parece inofensiva. Nada se desmorona de inmediato, pero los cimientos empiezan a resquebrajarse. Cuando llega la crisis, lo que era frágil cae primero. No es casualidad que en la cima se produzcan tantas caídas. El problema no surge en la cima, surge en las concesiones hechas en silencio. La integridad protege porque crea confianza, y la confianza es un activo invisible pero poderoso. Mantiene las puertas abiertas cuando otras cierran, mantiene asociaciones cuando el dinero escasea, preserva la reputación cuando ocurren errores. Quien obra con justicia duerme en paz, porque no necesita velar por sus propias mentiras. En el mundo financiero, la integridad se manifiesta en decisiones simples y silenciosas. Cumplir acuerdos incluso cuando nadie se lo exigiría. No explotar ventajas injustas. No manipule la información para su propio beneficio. Puede parecer una pérdida a corto plazo, pero es una ganancia estructural a largo plazo, porque la riqueza que depende del engaño siempre pasa factura. También hay una profunda libertad al vivir con integridad. Libera la mente de la ansiedad de ser descubierta. Libera el corazón del peso de la duplicidad. Permite decisiones claras, sin necesidad de justificar desviaciones. Esta claridad interior se refleja en la estabilidad exterior. La sabiduría antigua enseña que es mejor tener poco con justicia que mucho con inquietud, no porque lo poco sea ideal, sino porque la inquietud destruye todo lo que toca. Quienes construyen sin carácter viven con miedo a perder. Quienes construyen con integridad están preparados para cualquier escenario. La integridad también protege contra decisiones desesperadas en tiempos difíciles. A la hora de la verdad, muchos sacrifican valores para sobrevivir. El justo ajusta la ruta, pero no vende el alma. Entiende que no todas las soluciones valen el precio que cobran. Y he aquí un punto decisivo. La riqueza sin integridad no es seguridad, es riesgo acumulado. Puede parecer fuerte por fuera, pero es hueco por dentro. La riqueza construida con carácter puede afrontar vientos, crisis y cambios sin derrumbarse, porque la verdadera seguridad no está en lo que tienes, sino en quién eres. Y cuando ese cofre está protegido, sucede algo poderoso. La riqueza deja de ser un fin y se convierte en un medio. Esto es lo que nos lleva al siguiente principio: la generosidad consciente que protege el corazón y multiplica las posibilidades incluso en tiempos difíciles. Hay un principio que muchos rechazan precisamente en tiempos difíciles, pero que la sabiduría antigua trata como protección, no como pérdida. Ese principio es la generosidad consciente, no impulso emocional, ni exhibicionismo, sino generosidad estratégica, silenciosa y alineada con el propósito. Cuando los recursos disminuyen, el instinto humano es cerrar las manos, retener, acumular por miedo, pero este instinto, aunque comprensible, crea un efecto secundario peligroso. Atrapa el corazón en la escasez. La generosidad, cuando se practica sabiamente, hace exactamente lo contrario. Preserva una mente libre, un corazón alineado y una visión amplia, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. La sabiduría antigua enseña que quien solo retiene, vive en constante tensión. Quienes saben compartir construyen redes invisibles de apoyo, confianza y reciprocidad. No se trata de darlo todo, ni de actuar sin criterio. Se trata de no permitir que el miedo dicte tus decisiones, porque cuando el miedo manda, ni siquiera demasiado es suficiente. La generosidad es también protección porque impide que la riqueza se convierta en un ídolo. Cuando esto sucede, cualquier amenaza genera pánico. Los sabios entienden que los recursos son herramientas, no fuentes. Utiliza lo que tiene con conciencia.
sin excesivo apego, sin arrogancia y sin culpa. Esta postura crea equilibrio emocional y espiritual. En el mundo práctico, la generosidad se manifiesta de muchas maneras. Compartir conocimientos, ayuda a alguien a crecer, apoyo cuando sea posible, crear valor más allá del beneficio en sí. Muchas oportunidades surgen no de lo que se retiene, sino de lo que se siembra, y estas oportunidades rara vez aparecen de forma inmediata o predecible. La generosidad también protege las relaciones. En tiempos difíciles, las alianzas sostienen más que el capital. Quienes actúan de manera justa y generosa generan confianza a lo largo de la vida, tiempo, y la confianza abre puertas que el dinero por sí solo no puede abrir. Cierra heridas que los recursos no pueden resolver. Se mantiene cuando los números fluctúan. Todavía hay un aspecto silencioso pero profundo. La generosidad protege contra la corrupción interna. Cuando alguien vive solo para acumular, comienza a justificar desviaciones, endurece su corazón y pierde sensibilidad. La generosidad mantiene viva a la humanidad. Ella nos recuerda que la prosperidad sin propósito es vacía. Es importante decir, la generosidad no es desorganización. El sabio no da lo que compromete su estructura. Da con discernimiento, con equilibrio y con visión, porque entiendes que dar es también una manera de gobernarte, no de debilitarte. Cuando se practica así, la generosidad no disminuye, se multiplica. No solo recursos, sino posibilidades. No solo dinero, sino impacto. Y sobre todo, preserva algo esencial en tiempos difíciles, la claridad de quién eres, incluso cuando todo cambia. Y ahora, con todos los principios revelados, solo queda un momento decisivo, la síntesis que transforma el conocimiento en elección consciente. Esto es lo que nos lleva al último bloque de este viaje. Hemos llegado al punto más tranquilo y más decisivo de este viaje. Todo lo dicho hasta ahora converge en una simple verdad. La riqueza no se sustenta en circunstancias favorables, sino en elecciones sabias repetidas en el tiempo. La prudencia, la sabiduría, la disciplina, el control emocional, la planificación, la integridad y la generosidad no son conceptos aislados, son pilares. Cuando uno falla, todo el edificio sufre. Los tiempos difíciles no destruyen a quienes construyeron los cimientos, solo revelan quién es el propietario. La verdadera prosperidad no entra en pánico, no toma atajos y no se pierde bajo presión. Permanece porque fue construido con conciencia. Ahora bien, la decisión no es teórica, es práctica. Puedes seguir reaccionando a los ciclos, o puedes empezar a gobernar tus elecciones en silencio. No se trata de cambiar todo de una vez, sino de decidir cada día mejor. Si esta sabiduría resuena en ti, sigue caminando con nosotros. Regístrate y mantente atento. Hay riquezas que no hacen ruido al nacer, pero transforman a las generaciones a medida que maduran.